Amén, gloria a Dios, bendiciones, familia de Dios, bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia desde Toronto, Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la túnica de José, figura de las cubiertas del tabernáculo. Amén. Esta es una miniserie de estudios del lugar santo. Esta es la sexta parte. Gloria al Señor. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. También nuestro hermano Estuardo tiene un ministerio llamado Atalaya de Jehová. También tiene un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas y también un grupo de canal y también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. Estamos en esta página, estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios en vivo. También estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban a todos nuestros canales, que compartan los estudios bíblicos para que también puedan ser de mucha bendición para otras personas. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Gloria a Dios, amados hermanos. Buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Vamos a iniciar nuestro servicio, amados hermanos, de maravilloso, ¿verdad? Que Dios nos permite estar y poder aprender más de la palabra del Señor. Vamos a orarle al Señor para que nos guíe en esta preciosa noche. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar reunidos y poder compartir tu palabra y aprender más de ti, Señor. Gracias por tu palabra que nunca nos ha faltado, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran reunidos en este momento, Señor, y que la palabra pueda caer en buena tierra en cada uno de nosotros, nuestros corazones, y pueda dar fruto. Te damos muchas gracias y siempre ponemos en tus manos cada petición de mis hermanos que están pasando dificultades, Señor. Tú sabes eh, cómo está su corazón, su vida. Yo te suplico que en esta noche nos puedas fortalecer a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a continuar hablando un poco sobre el lugar santo. En esta oportunidad vamos a seguir con lo que estábamos viendo sobre las cortinas, ¿verdad? El tabernáculo, que ha sido maravilloso poder comprender, ¿verdad? Que estas cortinas pues nos habla de, eh, Él nos dio vestiduras de salvación, mantos de justicia, dice la palabra. Entonces creo que estas cortinas representan ese vestuario que usted y yo necesitamos tener, ¿verdad? Cada momento. Esta oportunidad pues eh, lo pude comparar un poco con la vida de José en cuanto, en cuanto a su túnica, ¿verdad? Porque recordemos que Jacob le hizo una hermosa túnica a José. Y vamos a ver un poquito, pues adentrarnos un poco en la vida profética de José también y cómo nosotros podemos tener eh, una vida profética también, en el sentido de que, por ejemplo, Zacarías, el profeta, su nombre significa Dios recordará. Entonces vemos, amados hermanos, que la, que la vida de Zacarías en todo momento era una vida profética, ¿verdad? En el sentido de que la gente lo miraba y miraba su forma de conducta y podía recordar lo que significaba su nombre, ¿verdad? Cuando miraban a Zacarías, el pueblo recordaba que Dios iba a recordar de ellos. Toda la vida del profeta era así, en base a su nombre. Entonces nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo,
tendríamos que transmitir un mensaje solo con ese nombre, iglesia, ¿va? Pero lamentablemente, amados hermanos, en este tiempo se ha dañado un poco, ¿verdad? El cuerpo de Cristo en diferentes partes y, amados hermanos, el mensaje se está transmitiendo, un mensaje, se está transmitiendo un distinto mensaje, ¿verdad? Eh, yo le comentaba a mi hermana Silvia hace tiempo, es que el Señor me dio unos sueños, ¿verdad? Que me gustaría compartirlos para tenerlos como un sustento, podemos decir, o un algo adicional a lo que se va a hablar hoy. Yo le comentaba a ella que eh, pues a uno de mis tíos pues lo asesinaron, pero él ya estaba buscando al Señor de una manera muy bonita, ¿verdad? Estaba de lleno sirviendo al Señor y buscándole con todo su corazón, pero a él lamentablemente pues lo asesinaron. Entonces yo le conté a ella que llegó, en un momento tuve un sueño, ¿verdad? Y apareció mi tío, ¿verdad? Pero yo nunca estaba pensando en soñar con él, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Pero en ese sueño, amados hermanos, apareció mi tío, pero no apareció en la manera que yo lo conocía grande, ¿va? Sino lo vi bien joven, ¿verdad? Lo vi joven. Pero cuando yo lo vi a él, le dije yo a mi tío, eh, ¿qué anda haciendo usted por acá? Porque usted ya no tendría que estar aquí. Le dije en el sueño yo sabía que él ya estaba con el Señor, ¿verdad? Eso le dije, usted no tiene que estar aquí, usted tiene que estar allá con el Señor, ¿verdad? No sé qué anda haciendo acá. Entonces él me dijo, es que te tengo que decir algo, te traigo un mensaje, me dijo. Entonces el mensaje es el siguiente. Y me dijo, es que la cena, me dijo, fíjese, mire el mensaje que me dieron. Es que la cena ya está servida, me dijo. Fíjese, es el mensaje que te traigo, ¿eh? La cena ya está servida, ya todo está listo. Fíjese, amado hermano, y eso fue hace años. No me acuerdo, hace muchos años. Entonces, en esto de la pandemia, en el 2021 fallecieron dos hermanos en la iglesia que podía decir yo confiadamente que tenían un buen testimonio en la búsqueda del Señor, ¿verdad? Se les notaba en su conducta y en todo, ¿verdad? Y fallecieron, pues esta enfermedad se los llevó. Dios quiso así. Y al poco tiempo, Dios me regaló un sueño y aparecieron estos dos hermanos. Fíjese, pero el mensaje que me trajeron es el siguiente, porque yo les comenté, le comenté a la hermana Silvia que le dije a la hermana que falleció, que apareció en mi sueño y le dije, hermana, ¿usted qué hace aquí? Porque la pregunta siempre hago yo, que me parece algo así, va, hermana, ¿por qué usted está aquí? Usted tendría que estar allá con el Señor, ¿verdad? Porque ¿qué están haciendo acá? Entonces me dijo, te traemos un mensaje. Fíjese, que siempre es lo mismo. Entonces, este mensaje es el siguiente, y a esto voy, porque si la iglesia de Cristo, amado hermano, tendría que transmitir un mensaje profético en este tiempo, el cual nos está dando, ¿ves? Porque se está transmitiendo otro mensaje, porque en este caso me dice, el mensaje que yo te traigo es el siguiente. Aquí se está predicando un mensaje el cual no es el correcto, ¿verdad? Porque allá arriba me dieron el mensaje que se tendría que predicar acá, pero aquí se está dando otro mensaje que no es. Fíjese, amado hermano, ¿verdad? Cuando yo desperté, yo analizo esos sueños y no se me han olvidado. Es como que yo los hubiera soñado ayer, ¿va? Pero yo los traigo a memoria en este momento, amado hermano, porque la iglesia está dando un mensaje que no es, en el sentido no de una predicación, sino de conducta, fíjese, amado hermano. Zacarías significa Dios recordará. Ahora recordemos en Oseas capítulo 1 los nombres, ¿verdad? Que tuvo el profeta Oseas ¿verdad? Con esta ramera, ¿verdad? Tuvo dos hijos, ¿verdad? Que significaban sin pueblo y sin Dios. Entonces, cuando el pueblo miraba a los hijos de Oseas, pero recordaba su nombre, el significado de su nombre, sabían que ellos sabían que ya no eran un pueblo,
y que Dios ya no estaba con ellos. Ese era el mensaje que transmitía el nombre de estos hijos de Oseas. Por ejemplo, cuando usted piensa por ejemplo, en Hitler, ¿va? ¿Qué es lo que le viene a la memoria a usted? ¿Verdad? Que mató a muchos judíos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué piensa usted cuando se nombra a Judas Iscariote? Que es un traición, que fue un traidor, ¿verdad? Es lo que viene a la memoria, fue traidor, vendió a nuestro Señor Jesucristo, lo traicionó, ¿verdad? O sea, dependiendo del nombre, ¿qué hizo esa persona cuando se menciona su nombre? Transmite un mensaje. Ahora bien, si hay un hermano X, no es digamos hermano X, ¿verdad? Que es chismoso, que le gusta pelear, contender, murmurar, y así es toda su vida. Cuando se menciona el nombre de esa persona, por ejemplo, tú conoces a fulano de tal, ese hermano es bien chismoso, yo con ese hermano no me junto, ¿va? Tengo cuidado porque él es le gusta pelear, solo con mencionar el nombre del hermano, porque está transmitiendo un mensaje a través de su vida. Fíjese, amado hermano. Pero hay otros, ¿verdad? Que cuando se nombra, por ejemplo, al rey David, ¿qué piensa usted del rey David? El dulce cantor de Israel, ¿verdad? Usted piensa en la lucha con Goliat, ¿verdad? Usted empieza a ver las cosas buenas que transmitía ese nombre. Ahora, amado hermano, por ejemplo, ¿qué piensa la gente al escuchar tu nombre? ¿Qué puede decir de ti? Voy a mencionar, por ejemplo, voy a mencionar mi nombre, va, para no poner otro nombre por ahí. ¿Qué piensa la gente cuando mencionan mi nombre? ¿Qué dirán de mí? Ese hermano Estuardo, no, él es tranquilo, ¿verdad? Él busca a Dios, por ejemplo, ¿va? O pueden decir, no, el hermano Estuardo es un hipócrita, ¿va? Él no le habla a uno ni lo saluda. Estuardo, el mentiroso ese. Por ejemplo, ¿va? ¿Qué transmite tu nombre, amado hermano? Fíjese, eh, eh, para la gloria de Dios, ayer estábamos en el servicio y pues me dieron el privilegio de dirigir el servicio, ¿verdad, amados hermanos? Doy gloria a Dios por eso, me dieron la oportunidad de poder dirigir el servicio. Y antes de llegar a la iglesia, en una cantina había un muchacho que trabaja donde yo me desenvuelvo también, ¿verdad? Cerca de donde yo desenvuelvo y nos conocemos. Pero él estaba tomando y todo, ¿verdad? Pero cuando estaba dirigiendo el servicio, amado hermano, yo vi que él pasó. Fíjese, yo no lo invité a la iglesia. Eh, Soy honesto, nunca le dije y le había dicho, hermano, te invito a la iglesia, vamos a un servicio. Nunca se lo dije, ¿ves? Dios sabe que es así. Y otros hermanos que eh, asisten a la iglesia y lo conocen tampoco lo habían invitado porque yo nunca lo había visto entrar a la iglesia. Entonces, estaba dirigiendo el servicio y yo lo vi que pasó. Pero cuando yo lo vi que pasó, él se quedó detenido un rato y me empezó a ver, pues, digamos, me vio, porque como el púlpito está en alto, ¿verdad? Entonces él me vio y él se empezó a reír, pero no de burla, ¿verdad? Sino yo imagino que de felicidad, pero él se quedó viendo así un rato y me vio y se fue. Y yo dije, a ver qué me va a decir mañana, ¿va? Pero de ahí empezamos a adorar al Señor y cerramos nuestros ojos y adorando al Señor estábamos, fíjese, hermano, cuando yo los abrí, lo vi sentado dentro de la iglesia y se me quedaba viendo bastante, pero él así con sus ojos lagrimosos. Entonces, cuando descendí del púlpito y iba a empezar la prédica, lo fui a abrazar, ¿verdad? Y le dije, qué bueno que estás acá. Ahí vas a ver entonces me dice, ahí vas a ver que vamos a cambiar, me dijo, con la ayuda de Dios, pero no he podido, me dijo. Pero entonces le dije, quédate acá, le digo, ahí vas a escuchar la palabra y Dios te va a ayudar. Entonces yo me sentí gozoso, a pesar de que yo no lo había invitado, fíjese, amado hermano, nunca. ¿A qué voy con esto? No, y no quiero decir el San Estuardo, amado hermano, porque nada que ver. Por su gracia y misericordia el Señor me ha elegido, ¿verdad? Pero yo le comentaba a mi esposa y a esto voy también, porque es parte de esta enseñanza, amado hermano, porque en el lugar santo tenemos que tener una buena conducta, ¿verdad? Porque yo le digo a mi esposa, si él, imagínate, le dije, si él me viera en el trabajo
eh, teniendo un mal vocabulario, participar en chistes deshonestos y hacer otras cosas que a Dios no le agradan. ¿Tú crees que él hubiera entrado a la iglesia cuando me vio? Si él me hubiera visto, se hubiera burlado y hubiera dicho, ay, ¿quién es? Y ese está dirigiendo ahí. Pues si en el trabajo es así, 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 y ahí está en el púlpito. Qué falso es. Para ser cristiano como ese, mejor no, mejor sigo tomando, digamos. Él hubiera pensado eso, porque en el trabajo sería otra cosa, ¿verdad? Pero gracias a Dios que me ha guardado este momento, y digo, yo doy gracias a Dios, le digo, Padre, gracias porque lo poquito que he podido vivir de tu palabra, eso ayudó para que él entrara porque yo no lo había invitado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué transmite tu nombre, amado hermano? Cuando la gente habla tu nombre, ¿qué es lo que piensa de ti? Es que debemos preguntarnos, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Nosotros no dependemos de la opinión de los demás, pero ya que sigues, hay que ver, a lo menos hay que indagar un poquito qué piensa la gente cuando mencionan tu nombre, ¿va? Ese amado hermano, porque eso es así. Entonces, lo que nos corresponde a ver en este momento es el pelo de cabra. La cortina de pelo de cabra, fíjese, amado hermano. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 26, versículo del 7 al 13. Vamos a leerlo nuevamente. Éxodo capítulo 26, versículos 7 al 13. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todos esos detalles ténganlo ahorita presente, ¿verdad? 11 cortinas, longitud 30 codos y la anchura 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes. En el estudio pasado vimos qué significaban esos corchetes, ¿verdad? Pero ahora de bronce. Es, bronce nos habla de juicio, ¿verdad, mamá? El oro, los corchetes de oro revelaban la unidad y lo divino de Dios, que figuraba lo que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice, harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Entonces, esta cobertura, amados hermanos, de pelo de cabra sin teñir, lo que indicaba era la pureza de la justicia de Cristo. Eh, en pocas palabras, la vida que vivió Jesús en esta tierra, su ejemplo, una vida santa, una vida sin pecado, eso es lo que ejemplifica este pelo de cabra. Y también es un símbolo, fíjese qué bonito esto, es un símbolo de separación. Este símbolo de separación es lo que nos habla del voto de Nazareo. Esto lo podemos ver acá en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Eso habla de esa separación. Yo lo dedicaré, nos habla de ese pelo de cabra, amado hermano. ¿Ves? Cuando se hacía un voto de Nazareo, era apartado, ¿verdad? Cuando vimos un ejemplo con Sansón, era apartado era un consagrado para. Usted y yo, cuando venimos a Cristo, definitivamente hicimos un voto de nazareato, ¿verdad? Un voto de separación, ¿de qué? Del mundo. Nos separamos del mundo para apartarnos para una vida consagrada a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Eso nos habla este pelo de cabra. Fíjese, estar separado de todo lo profano, de todo lo mundano. Eso quiere decir.
Entonces dice en Éxodo capítulo 35, versículo 26, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron el pelo de cabra, fíjese. O sea, estas mujeres que tejieron o hilaron estas cortinas fueron impulsadas por eso, en su corazón, cuyo corazón las impulsó. ¿Quién? El Señor, ¿verdad? ¿Qué nos indican estas mujeres con ese impulso en su corazón? ¿Qué nos está indicando esto, amado hermano? Que primeramente que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue de forma voluntaria, fue un deseo de su corazón. Fíjese, amado hermano, aquí primero establecemos en este versículo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue voluntario, de su corazón. Entonces, ahora, ¿qué nos habla esto para nosotros? Que Dios desea que nosotros hagamos las cosas no por obligación, que sirvamos al Señor no por obligación, sino por el impulso de nuestro corazón. Fíjese, amado hermano. Eso es lo que el Señor quiere. Todo lo que usted vaya a hacer tiene que ser impulsado por el deseo de su corazón para servir al Señor y no por una imposición y mucho menos por obligación, ¿verdad, amado hermano? Si usted va a servir o sirven en una iglesia, que sea porque ama al Señor, ¿verdad? No por obligación o por cumplir un requisito, fíjese, amado hermano. Ahora vemos un poco los detalles, ¿verdad? Dice que eran 11 cortinas, ¿verdad? Nos habla del número 6 también, ¿verdad? Vamos a leerlo acá, vamos a ver. Ujú, déjeme ver. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Ahora ya sabemos qué significa pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás, ¿verdad? La longitud de cada cortina será de 30 y la anchura de 4 codos, ¿verdad? Entonces, dice más abajo, unirás 5 cortinas. Entonces, esas cortinas se dividieron, se unieron 5 y se unieron 6, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa el 6? El número 6 significa la justicia del hombre, ¿verdad? El número 5 significa la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, el número 5 lo que nos viene a enseñar es que Dios va a suplir la insuficiencia, ¿verdad? De la justicia humana. O sea, todo lo que el hombre puede hacer, ah, humanamente hablando, no va a alcanzar a agradar a Dios si no está la gracia de Dios en nosotros, si no está esa cubierta, ¿ves? Eso nos está hablando, esas 11 cortinas divididas en 5 y en 6. Las 6 cortinas hablan de la justicia del hombre, pero las 5 hablan de que a través de la gracia de Dios, el Señor puede suplir cualquier necesidad de nuestra vida para que nosotros podamos servirle a Él, ¿verdad? Y pueda hacer una ofrenda agradable al Señor. Ahora dice 30 codos. El número 30 nos habla de la perfección de la obra divina. ¿En qué sentido? Cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, a la edad de 30 años comenzó su ministerio, ¿verdad? Eso nos habla de esa perfección, del tiempo exacto para llevar un ministerio, ¿verdad? Fíjese, amado hermano, qué bonito es esto, ¿verdad? Los 4 codos de anchura nos habla de ese orden divino. Fíjese, amado hermano, de un orden divino. Entonces, quiere decir que ese desorden que se está manejando hoy en en muchas partes, ¿verdad? Del mundo, en muchos templos, ese desorden que hay, fíjese, para alabar al Señor, hay mucho desorden, incluso dentro de la iglesia, ¿va? Cuando se está hablando la palabra, hay unos que están con el teléfono whatsappeando, ¿verdad? Viendo Facebook, viendo ahí un montón de cosas o comiendo algún risito, digamos, ¿verdad? Algo que se compró en la tienda. Dentro del templo hay un desorden. Entonces quiere decir, amado hermano, que se está profanando, ¿verdad? La casa del Señor, digamos, ¿verdad? Que esa cobertura de pelo de cabra, pues en muchos no está, porque no hay un orden. Entonces, Dios es un Dios de orden. Incluso en un servicio, pues se tiene que llevar un orden, ¿verdad? Divino, para que la presencia de Dios descienda, amado hermano, porque estamos todos unánimes en armonía, pero si hay desorden,
es muy difícil que la presencia de Dios pueda descender, ¿verdad? O su gloria. Entonces estos 4 codos representan ese orden divino. Ahora acá, los 50 corchetes, ¿verdad?, de bronce hablan del juicio divino, fíjese, amado hermano, sobre el pecado del hombre. Pero también nos habla de la misericordia, porque Dios ha soportado, fíjese, el pecado de este mundo y se ha abstenido de su ira. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo está vigente todavía. Y ahí tenemos a nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Que es Cristo intercediendo, ¿verdad?, constantemente. Por eso la ira de Dios se ha detenido. Dice. Desde hace ratos el Señor hubiera consumido. La misma escritura dice, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. Entonces ya vemos que este pelo de cabra nos habla de la misericordia de Dios, pero también nos habla de que usted y yo, como iglesia, debemos estar separados del mundo, ¿viste? 100%, 100% separados, porque estamos consagrados para servir al Señor. Y este pelo de cabra también nos habla de que si vivimos desordenadamente, el juicio de Dios está ahí está, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros, amén. Ahora bien, vamos a la otra cubierta, que es la piel de carneros. ¿Qué significa esta cubierta? Esto lo podemos ver en Éxodo 26, versículo 14. Vamos ahí mismo. Dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces hablamos de la primera, ¿verdad? Cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Éxodo 26, 14 y Éxodo 36, versículo 19. ¿Qué simboliza esta cubierta o esta cortina? Lo que simboliza es la expiación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el rojo lo que nos está representando acá es la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, fue necesario un derramamiento de sangre para que se pudiera realizar esta cubierta, esta cortina. Fíjese, gloria al Señor. Mire qué protegidos estamos nosotros. Todas estas cortinas nos hablan de una cobertura. Y la cobertura proviene del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos protegidos, amado hermano, demos gloria a Dios y sobre todo por esta sangre maravillosa, ¿verdad? Tenemos, como dice la Escritura, no hay que tener menosprecio por la sangre de Cristo, ¿verdad? Hay unos que menosprecian el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lastimosamente, pues van a una eternidad sin Él, ¿verdad? Y sin esperanza. Entonces, ahora, la última cortina es la piel de tejones, es en el mismo pasaje. 26:14, su segunda parte dice, y una cubierta de pieles de tejones encima, ¿verdad? Mire, esta piel de tejón no era muy bonita, no era muy bonita, pero esta, esta piel protegía del frío, protegía de las altas temperaturas del calor, porque el tabernáculo, recordemos, está en el desierto, ¿va? Y un desierto en el día hay calor y en la noche hay un frío tremendo. Entonces, esta piel de tejón lo que hacía era proteger el tabernáculo de estos climas variantes. Fíjese, amado hermano. Esto nos habla, amado hermano, que estamos protegidos en cuanto a cualquier, digamos, cambio de clima espiritual que podamos tener y atravesar, ¿verdad? Hoy precisamente, pues vemos a muchos hermanos que están pasando alguna dificultad, ¿verdad? Algún problema de salud y ahí vimos a nuestra hermana Silvia, otros hermanos por ahí también. Pero incluso nosotros también, ¿verdad, amado hermano? Pero esta piel de tejón nos va a proteger. Por eso es necesario estar dentro del lugar santo, fíjese. Porque esa piel de tejón te va a proteger del frío y del calor. Gloria al Señor. Esa es una maravillosa eh,
forma de que Dios nos protege y nos guarda del mal. Entonces, viendo ya estas cortinas, paso a ver un poquito, vamos a ver la vida de José en Génesis capítulo 37. Les voy a mostrar acá. Génesis capítulo 37, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a leerlo acá. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Fíjese, la mala fama. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjese, amor. Cuando yo veo esto de le hizo una túnica de diversos colores, lo comparo con las cortinas del tabernáculo, del lugar santo. Son maravillosas, es una cobertura maravillosa, ¿verdad? Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, amado hermano, la vida de José era una vida profética, porque estaba señalando un mensaje que iba a acontecer en un futuro, fíjese, amado hermano. Entonces, así como la vida de José, nuestra vida, fíjese pues, nuestra vida tiene que ser una vida profética. ¿Qué debería de anunciar nuestra vida en este preciso momento? Cristo viene, ¿ves? Ese es el mensaje que tendría que transmitir nuestra vida. Ahora la pregunta es sencilla. ¿Estamos transmitiendo ese mensaje con nuestra vida? Porque lo estamos anunciando con palabras, ¿verdad? Con predicaciones, con una alabanza, con un testimonio, pero nuestra vida, nuestra conducta está transmitiendo realmente que el Señor viene como lo hacía José, ¿ya? Gloria al Señor. Dice Romanos 8:29, busquémoslo aquí. Vamos a buscarlo aquí. Mire lo que dice Romanos 8:29. 28 leamos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo importante aquí es que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, si nosotros somos a imagen, ¿verdad? Y semejanza del Hijo de Dios, deberíamos de transmitir el mismo mensaje, porque cuando vemos las falsas doctrinas o una mala doctrina, están dando un mensaje muy diferente. Ahora, ¿qué es sana doctrina? Sana doctrina es decir lo que Jesús dijo. Para mí, mi conclusión de lo que pude investigar, que sana doctrina es decir lo mismo que Jesús dijo. No hay que darle mucha vuelta, ¿verdad? Entonces usted está transmitiendo una sana doctrina porque usted está transmitiendo lo mismo que Jesús dijo, ¿verdad? Eh, los testimonios de Cristo. Si alguien testifica de Jesucristo, va a testificar lo que Jesús hizo, sus milagros, su vida, su conducta. Ese es el mensaje que se va a transmitir. Entonces usted es testigo de Cristo, que transmite el mismo mensaje, ¿verdad? Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, amado hermano, vemos acá en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores, fíjese, de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hablábamos una vez
que la meta de usted y de mí es que Cristo sea formado en nosotros. Cuando nosotros examinamos nuestra vida y vemos si Cristo ya está formado, nos vamos a dar cuenta que todavía nos falta mucho, ¿verdad? Es para que Cristo sea formado en nuestra vida. Examínese cómo está usted. Examínese, amado hermano. En este momento, si Cristo ya está formado en usted, porque el Señor vendrá por una iglesia gloriosa, pero lo principal es que Cristo vendrá por su iglesia, por una iglesia que se parezca a Él, que sea igual a Él, ¿verdad? Por ejemplo, con Enoc, porque fue arrebatado Enoc, porque no vio muerte, porque Enoc dice que caminó con Dios. O sea que Enoc toda su vida caminó con Dios y logró ser tan parecido a Dios que Dios se lo tuvo que llevar porque ya no era de este mundo, ya no tenía cavidad aquí, tenía que estar con Él. Por eso es que Dios se llevó a Enoc, porque se parecía mucho a Él, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor viene por una iglesia que se parezca a Él. Entonces, y lamentablemente son pocos los que se van a parecer a Él cuando Él venga por su iglesia, fíjese, hermano. Es- Eso es de ponernos a meditar y realmente a reflexionar hoy cuánto tú te pareces a Cristo, ¿verdad? ¿Te pareces bastante, poquito o nada, ¿verdad? Pero dice la Escritura, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 10 al 11, Pablo dice algo muy, muy preciso en cuanto a este camino que tuvo que pasar José, ¿verdad? Dice que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese, amado hermano. Lo voy a buscar aquí, Segunda de Corintios 4, versículo 10 y 11. Ahí está. Llevando en el cuerpo siempre. No está diciendo en el espíritu ni en el alma, ¿verdad, mamá? Llevando en nuestro cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esto quiere decir, amado hermano, que tenemos, que sí se puede, pues, manifestar esa vida en nosotros, que sí nos podemos parecer a Jesús, aún estando en este cuerpo, pues. O sea que sí se puede, pero, amados hermanos, ¿será que hemos cumplido con esto, pues? Usted y yo, pues, me he examinado con esto, digo, está tremendo, está muy fuerte este versículo, para que Jesús se manifieste en mi carne, ¿ves? Me pongo a pensar eso y digo, oh, Dios mío, ten misericordia de nosotros, porque definitivamente hemos perdido mucho el tiempo, ¿verdad? Nos hemos enfocado en otra cosa, hemos perdido de vista a Jesús, ¿verdad? Entonces no nos podemos parecer a Él. Mire. Entonces, cuando Cristo venga, dice que Él quiere hallarnos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, o sea, completo, ¿verdad? No solo en el espíritu, amado, tiene que manifestarse en nuestra carne, ¿verdad? Entonces vemos que la vida de Pablo era una vida profética también. ¿Qué es lo que transmitía él? ¿Verdad? Él se parecía a Jesús, fíjese. Él logró parecerse a Jesús porque él decía así, sean imitadores de mí, dijo, fíjese. Él dijo así, va, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo tenía la convicción de que tenía un parecido a Jesús igual. Pero ¿será que usted y yo podemos decir así? Puedo decirle, hermanos, imítenme a mí, como yo estoy imitando a Cristo. O puede usted decir, por ejemplo, que no me acuerdo los nombres, aquí los tengo.
Ya me puse de ejemplo, ahora voy a poner a otro. Por ejemplo, vamos a ver, está hermana Lucía, va. Hermana Lucía, podría usted decir, no va a responder, va, o sea, respóndase en su mente, en su corazón, cada quien examínese cómo está. Podría decir, hermana Lucía, a su familia o a donde usted asiste a la iglesia, hermanos, imítenme a mí, como yo estoy imitando a Cristo. Examinémonos cómo estamos. Si no podemos decir eso, hay que empezar nuevamente a que Cristo sea formado en nosotros, fíjese, porque si no, usted no va a ser levantado ni yo tampoco, porque no nos vamos a parecer a Él. Una iglesia gloriosa, una iglesia santa, ¿verdad, amado hermano? Entonces, la vida de José era así. En Salmo 105 habla sobre eso. Mire, pues, Salmo capítulo 105, gloria al Señor, amados hermanos. Salmo 105, versículo 17. Vamos a ver. Dice, envió un varón delante de ellos, a José. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. Fíjese, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Pero dice otra versión, y la palabra del Señor le purificó. Cuando dice hasta la hora que se cumplió su palabra, o sea, y en otra versión dice, y la palabra del Señor le purificó. Fíjese, amado hermano. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr el Señor en este tiempo final con su iglesia? Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Dice Filipenses, ¿verdad? Que hemos analizado, que el Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, porque José es figura de Cristo, ¿ves? José representa y nos da un mensaje profético de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Envió un varón delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos y en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra, o dice, y la palabra del Señor le purificó. Entonces, esto es lo que Dios quiere lograr en tu vida y en mi vida a través del lugar santo, amado hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere preparar en nuestra vida el Señor? ¿Verdad? El Señor nos está preparando para andar en el camino de la muerte. Y cuando hablo en el camino de la muerte, me refiero a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Entonces, lo que el Señor nos está preparando a través del lugar santo es que nosotros andemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, cada día muero. O sea, Pablo moría cada día, moría cada área de su vida que no le agradaba a Dios, ¿verdad? Cada día muero. Porque en esa muerte vamos a vivir juntamente con Cristo, como Cristo lo experimentó, ¿ves? Entonces, esta muerte no es la muerte física, ¿verdad? No se va a asustar, ¿verdad? Sino que el Señor nos está preparando para andar en ese camino de muerte que experimentó Él, ¿verdad? A despojarse de sí mismo, ¿verdad? De su propia gloria y haciéndose siervo hasta la muerte. Por eso dice, obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Fíjense. O sea, nuestro Señor Jesucristo se negó. Cuando leímos en Éxodo de las mujeres que hilaron y dispusieron su corazón, eso es lo que habla de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que se despojó para ofrecerse como un sacrificio, ¿verdad? En la cruz para poder redimirnos a todos. Ya veo, amado hermano. Yo creo que es bonito saber que Cristo viene, es maravilloso, pero tenemos que prepararnos más, ¿ves? Yo creo que este año el Señor lo que quiere es prepararnos en el lugar santo, ¿ves? Encaminados ahí. Ahí quiere el Señor que permanezcamos, tener una comunión, ¿ves? Porque la vida de José era una vida que representaba una vida de comunión con Dios, fíjese, amado hermano.
una vida de comunión con Dios. Era una vida bendita, ¿ves? Se llama, hermano. Gloria al Señor. Y ya vimos que la vida de José representa la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, hay algo muy hermoso que quiero compartir, ya para ir concluyendo, porque no creo que me dé tiempo, amado hermano. Es un poquito largo, ¿verdad? Y a veces cuesta un poco transmitir el mensaje, porque el Señor comienza a traer nuevos versículos, ¿verdad? Que le trae a la mente a uno. Pero hay una estadística y esto de ponerse en aflicción, como le sucedió a Nehemías, amado hermano. Cuando le contaron que los muros de Jerusalén estaban destruidos y las puertas estaban quemadas, Nehemías le vino un pesar, ¿verdad? Una aflicción de las noticias que había recibido. En este caso, amado hermano, hay una estadística que me aflige un poco, hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Del 100%, digamos, del cuerpo de Cristo creyentes en Cristo Jesús, o de la iglesia, fíjese que el 15% aproximadamente son nacidos de nuevo, fíjese, amado hermano. O sea, del 100% de la iglesia, del mundo, un 15% de creyentes son nacidos de nuevo. Entonces debemos examinar si usted y yo somos nacidos de nuevo. Creo que lo vimos un poco también en las parábolas, ¿verdad? En la parábola del sembrador, las parábolas proféticas de Mateo 13. Podría revisar ahí tal vez la primera parábola y hablamos un poco de nacer de nuevo, quiénes son los que han nacido de nuevo, ¿verdad? Porque la palabra se predica y cayó en diferentes terrenos, ¿verdad? Eso quiere decir que nos habla de 4 diferentes tipos de creyentes que hay en el cuerpo de Cristo. Pues la palabra fue depositada, pero en 3 terrenos la palabra no surtió efecto, solamente en uno. Y vimos un pasaje, amado hermano, que dice que aquel que es nacido de Dios y que proviene de Dios, el maligno no le toca. Esto quiere decir que aquel que recibe la palabra y la palabra viene y es robada por las aves del cielo, es porque el maligno pudo tocarlo. Eso nos da la pauta de será, ¿verdad? Que en aquel corazón que cayó la palabra y el enemigo la quita. ¿Será que ese varón o esa mujer es nacido de nuevo? ¿Creyente? ¿Verdad? Sí. Nacido de nuevo, veremos, porque la palabra fue quitada, las espinas lo ahogaron, las piedras. Entonces imagínense, el 15% de la iglesia del Señor no es la que es nacida de nuevo. Y el otro porcentaje, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa ser nacido de Dios? Fíjese, amado hermano, ¿qué es lo que significa ser nacido de Dios? Entonces, vamos a primera de Juan. Fíjese, vamos a ir ahí. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Déjenme ver aquí. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a leer otra vez. Si sabéis que Él es justo, hablando de Cristo, ¿verdad? Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cuál es la consecuencia de haber nacido de Dios, amado hermano? ¿Verdad? Hacer justicia. Pero la justicia de Dios no es la justicia terrenal que nosotros conocemos ante un juez, ¿verdad? Ante una corte, ¿verdad? Por ejemplo. No. La justicia de Dios en nosotros es aquel que obedece las leyes divinas de parte de Dios, establecidas en su palabra. Sabemos que Él es justo y sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Entonces, si usted le encanta obedecer la palabra del Señor, es una señal
de que usted es nacido de Dios o ha nacido de nuevo. Es aquel que aborrece las escrituras, aún bueno, es creyente, pero la Biblia ni la toca y le es molesto. Ese no es nacido de nuevo, fíjese, amado. No, porque no le gusta hacer justicia. ¿Verdad? Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno. O sea, en este mundo no hay, ¿verdad? Pero tenemos las 5 cortinas unidas, ¿verdad? Con corchetes de bronce. Eso nos habla de la gracia de Dios depositada en nuestra humanidad, representada en las 6 cortinas unidas, que hablan de la justicia humana. Y se amado hermano. Es Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios justificación. ¿Verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, ¿verdad? Pero también dice otro pasaje, justificados pues por la fe tenemos paz para con Cristo. Gloria al Señor. Entonces, el hacer justicia significa también unirse a Cristo y hacer lo que Dios quiere y lo que dice en su palabra. Lo que prácticamente es obediencia a la ley del Señor, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Por eso en Mateo capítulo 17, versículo 5 nos habla algo muy bonito que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Eso lo dijo el Padre a Cristo. Eso nos gustaría que el Padre dijera de nosotros. Esta es mi hija Sara, en cual yo tengo complacencia. A ella óiganla. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a ella le gusta hacer justicia. A ella le gusta hacer justicia. Gloria al Señor. Es, he comprendido poco a poco en este tiempo, amado hermano, que uno tiene que afanarse en ser escuchado, ¿verdad? A veces uno se esfuerza por querer impartir la palabra del Señor, ¿verdad? Yo he estado comprendiendo poco a poco y me ha costado un poco, amado hermano, asimilarlo, pero he comprendido que cuando Dios te llena de su espíritu y Él siente complacencia en ti, Él mismo te va a llevar a las personas para que tú les hables la palabra. ¿Por qué razón? Porque Él te va a tener confianza. ¿Quién? El Padre va a tener confianza sobre tu vida y mi vida, porque nos encanta hacer justicia. Entonces, Él nos confía su palabra. Por lo tanto, nos va a confiar a esas ovejas que quieren escuchar su voz. Fíjese, qué maravilloso es esto, ¿verdad? Ahora, la primera, si usted es nacido de nuevo, usted puede verlo si realmente lo es. Si hace justicia, si le gusta obedecer la palabra del Señor, dele gloria a Dios porque usted ha nacido de nuevo, es nacido de Dios. Ahora veamos la otra. Siempre ahí en Primera de Juan, ¿verdad? Regresemos ahí, pero ahora eh, en el capítulo 3, versículo 9 de Primera de Juan. Mire, pues, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, fíjese. Mire, la primera es, si usted es nacido de Dios es porque practica justicia, usted y yo. La segunda ahora es, si somos nacidos de Dios, no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, veamos, por ejemplo, qué es practicar. La palabra practicar. Dice, pues, para que vea un poco el significado de practicar. La palabra practicar significa poner, procurar, producir, es trabajar, ¿verdad? ¿Qué más? Construir, cumplir, efectuar, ejecutar, encaminar, establecer, infringir. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces podemos ver, amado hermano, todo aquel
que es nacido de Dios no ejerce, no infringe, no practica, no hace, no produce el pecado. ¿Ves? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora podemos decir, amado hermano, usted y yo no pecamos. Bien, estamos en esta bajeza, pero hablamos de ejercer, de trabajar, de producir, ¿verdad? De infringir. Nosotros por eso tenemos que morir, por eso debemos estar preparados, amado hermano, en ese camino que Dios nos va a trazar en este tiempo, que es el camino de la muerte que Cristo tuvo, a renunciar a su propia gloria, ¿verdad? Por tal de ofrecer un servicio, ¿verdad? Una obediencia hasta la muerte. Pues nosotros vamos a cometer errores, vamos a fallar al Señor, pero una cosa es cometerlo una vez y otra cosa es hacerlo todos los días. El que hace todos los días algo lo está practicando, ¿verdad? Cuando uno quiere ejercer un trabajo y no lo sabe hacer y le enseñan un día, uno todos los días hace lo mismo, practicar y practicar y practicar y practicar hasta agarrar, eh, como decimos acá, agarrar el hilo del trabajo, ¿verdad? Entonces el pecado es lo mismo, ¿va? Pero está bien, cometimos un pecado hoy, fallamos al Señor, nos arrepentimos, pero ya no lo hacemos. Pero hay otros que hacen el pecado y lo están haciendo todos los días, lo están practicando y practicando y practicando y practicando. Entonces dice, ese que practica el pecado todos los días, un mismo pecado, entonces puede decirse que la simiente de Dios no está en él. Porque si la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Fíjese, amado hermano. Qué difícil es a veces comprender esto, ¿verdad, amado hermano? Nacimos de Dios, recibimos a Cristo Jesús, ¿verdad? Y el pecado asedia a esas personas. El pecado asedia al Hijo de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, pero si alguien es nacido de Dios y permanece en él, no puede. Entonces, veamos ahora la tercera. Ya vimos, el que es nacido de Dios hace justicia y no practica el pecado. Ahora veamos primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Oyes? Todo aquel que es nacido de Dios. Gloria al Señor. Y dice más adelante, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué significa fe? Fe significa fidelidad. Entonces, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fidelidad ¿a quién? A Dios, amado hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo somos nacidos de Dios, entonces podemos vencer al mundo. Ahora es diferente. El mundo ha vencido a muchas congregaciones, fíjese, hermano, se ha introducido en las congregaciones y muchos se sienten bien en esa comunión con el mundo, fíjese. Eso quiere decir que la piel de tejón y la piel de pelo de cabra no está en ellos, fíjese, amado, porque acuérdese que la piel de pelo de cabra era una separación, no está vestida mucho de la iglesia del Señor que pretende casarse o participar en las bodas del Cordero, que pretenden, pero no tienen ese vestuario de pelo de cabra, fíjese, amor, hermano. Uno de los requisitos a través de la escritura para que usted se pueda casar, tiene que tener ese pelo de cabra, fíjese, ahí en su vestidura, pelo de cabra, esa cubierta, amado hermano, esa separación. Pero eso pone en tela de duda cuando vemos la vida, tal vez de algunos, ¿verdad? eh, a través de algún video, por ejemplo, ¿verdad? Tanto que se puede ver ahora, uno puede analizar, realmente es nacido de Dios. En base a este versículo está muy difícil decir que sí, ¿verdad? Pero estos versículos primero nos tienen que examinar a nosotros, amados. Primera de Juan 4:7. Mira pues lo que dice acá. Amados,
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, tuya. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este es el más, como dicen por acá, el más cardíaco. Podemos tener lo demás, ¿verdad? Hacer justicia, ¿verdad? No practicar el pecado y vencer al mundo. Pero si usted y yo no amamos a un hermano, estamos en pleito con el hermano. Ese hermano me cae mal, no lo puedo ni ver. Ya hablamos una vez, si él va a la iglesia el lunes, yo no voy a la iglesia porque él llega el lunes. No voy el miércoles porque él no llega, o ella. Entonces, si alguien anda así, no ama a su prójimo, no es nacido de Dios, ¿ves? Y tampoco conoce a Dios. Puede conocerse la Biblia entera, amado hermano, y sabérsela de memoria, porque hay muchos que sí se la saben. Me gustaría hacer eso también, pero cuesta, ¿verdad? Digo yo. Pero hay unos que Dios les ha dado la gracia para saber la Biblia de memoria. Pero si ese hermano o hermana que sabe la Biblia de memoria tiene algo contra su hermano, no es nacido de Dios y no conoce a Dios, aunque conozca toda la Biblia y se la sepa de memoria. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es. Entonces, pero lo que damos es nacido de Dios aquel que ama a los demás. Y si ama a los demás, conoce a Dios también. ¿Se da cuenta, amado hermano, la exigencia que Dios requiere de su iglesia? Pues, ¿verdad? ¿Se da cuenta, siervo amado? Ahora veamos Primera de Juan 5:1. Por eso estoy aquí redondeando un poco, porque aquí en esta carta de Juan nos habla 7, creo, características para saber si usted y yo somos nacidos de nuevo. Es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí nos habla de lo mismo. Si usted ama a su prójimo, es porque usted cree en Cristo Jesús, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo y usted es nacido de Dios. Y si usted es nacido de Dios, usted va a amar al otro que también ha sido engendrado por Cristo y que ha nacido de Dios. Se nos habla de amar a nuestro hermano, pues. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, mire, mire, pues, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, esto no quiere mayor explicación, siervo, ¿verdad? Yo creo que es algo comprensible. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si usted ama a sus hermanos en Cristo Jesús, y a veces cuesta, vamos, hermano. A veces se siente que se dice que fácil, pero a la hora de la verdad, a veces cuesta, amado hermano. Peor si te hacen algo mal, ¿verdad? Peor si han hablado de ti mal. Va a costar amar a ese hermano. Pero si no lo amamos, ¿qué pasa? Vas a evidenciar que no has nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces el Señor viene por una iglesia gloriosa, ¿verdad? Semejante a Él, nacida de nuevo, amado hermano. Y son muy pocos, amado hermano. Quiera Dios que usted y yo estemos en ese 15%, amado hermano. O si no es que menos ahora, ¿verdad? Pero quiera Dios, amado hermano, que estemos en ese 15% de nacidos de nuevo. Porque la cosa está muy fuerte en este tiempo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿verdad? Gloria al Señor, amado hermano. Fíjese que esto es abundante. Vamos a 1 Juan 5:18 en este mismo capítulo. Gloria a Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Ves? Ahí está el pasaje que habíamos tocado en la parábola del sembrador. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿verdad? Pero ¿a quién no va a tocar? Al que es nacido de Dios.
Y no solamente nacido de Dios, no practica el pecado. Fíjese, Dios lo guarda, amado hermano. O sea que tenemos una promesa maravillosa, pero tenemos que evidenciar si usted y yo hemos nacido de nuevo. Le comento estos pasajes, amado hermano, porque en la túnica que Jacob le hizo a José va toda esta enseñanza de nacer de nuevo. Va la muerte, el camino de la muerte, pero también va una vida santa que tiene un mensaje profético para este tiempo. La meta de Dios para nosotros es lo que Él elaboró en la vida de José. Fíjese, amado hermano. Y eso lo vamos a ir viendo en este tiempo, a través del lugar santo, ¿ves? La meta de Dios para la iglesia en este tiempo, he estado viendo un poquito ahí, es con respecto a la vida de José. Pero cuando usted conoce la historia de José, ¿verdad? Vimos un hombre que sufrió mucho. Y eso no nos va a gustar, ¿verdad? Bueno, a nuestra humanidad no le va a gustar, ¿verdad? Amados hermanos. Entonces, yo digo en este momento, preparémonos, siervos amados. Preparémonos porque Dios va a formar a Cristo en nosotros, ¿verdad? Pero no va a ser algo sencillo. O sea, para Dios no hay nada imposible, pero para nosotros, amado hermano, que esta naturaleza no quiere buscar a Dios, amado hermano. Hay una oposición terrible, va a requerir mucho esfuerzo. Cuando vimos el estudio, ¿cuándo fue que hablamos? El viernes, ¿verdad? Sí, el viernes. Hablamos de la carrera, ¿verdad? Tenemos que correr despojándonos de todo peso de pecado y de todo peso de pecado que nos enreda, dice, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Creo que ahí fue lo que vimos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pues, déjeme buscarlo. Y con esto termino, amado hermano, para la gloria del Señor. Déjeme ver, pues. No, vamos a ver. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, de ese pasaje, puesto los ojos en Jesús. Entonces vimos, amado hermano, que usted y yo vamos en una carrera, ¿va? Una carrera llena de obstáculos. En una carrera donde podemos desviar nuestros ojos a la derecha o a la izquierda. Pero el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, amado hermano. Pero antes de correr debemos despojarnos de todo peso de pecado, amado hermano. Nos habla de nuestra voluntad, vimos. Nos habla de un esfuerzo y nos habla de una acción. Entonces, si usted quiere irse en el arrebatamiento y yo también, entonces, amado hermano, debemos parecernos a Cristo, ¿ves? Y que Cristo sea formado en esta carne. Iglesia del Señor es un mensaje tal vez no tan fuerte, sino un poco sencillo en este momento, pero sencillo, pero difícil de llevarlo a la práctica, ¿ves, siervos? Un mensaje, ¿verdad? Un mensaje no tan profundo, digamos, pero, pero va a ser muy difícil llevarlo a la práctica sin la ayuda de Dios, ¿verdad? Va a costar, esfuérzate, dice, y sé valiente, dice, ¿verdad? No temas ni desmayes. El Señor dice que nos esforcemos, amado hermano, y recordemos que la gracia de Dios nos va a ayudar. Pues no logramos ver eh, con respecto a la túnica, vamos a dejarlo para el próximo estudio, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, si Dios nos permite. Vamos a ir siempre encaminado con la vida de José, porque vamos a ver cómo José vivió y qué Dios logró en su vida y qué es lo que Dios quiere para su iglesia en este tiempo final. Así que ánimo, amado hermano, animémonos unos a otros, ¿verdad? Los que estemos pasando ahorita un momento de reposo, pues animar a los que están pasando prueba, ¿verdad? Porque en su momento ellos nos han animado, digamos, con la palabra del Señor a nosotros, ¿verdad? A través de una oración, a través de un audio, una llamada,
pues eso sirve de mucho en los momentos difíciles, ¿verdad? Así que Iglesia del Señor, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio. Tremendo mensaje. Dios siempre hablando a nosotros y Dios es bueno y misericordioso. Nos ama mucho, familia. Nos ama tanto que siempre nos está hablando, nos está exhortando, nos está llamando que nos pongamos a cuenta con Dios. Es importante que recopilemos y veamos dónde estamos, familia. Cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios. Si hoy suena ese shofar, estamos listos para marchar a la presencia de Dios y somos dignos de escapar de este mundo. Quizás todavía no suene ese shofar, pero Dios nos llame a estar en su presencia, porque Dios da la vida y Dios la quita. ¿Estamos preparados para marchar a la presencia de Dios? ¿Hay alguna raíz de amargura en nuestro corazón que esté impidiendo poder irnos directamente a la presencia de Dios? ¿Hemos perdonado realmente? Pidámosle a Dios que nos ayude a estar preparados para ese gran día y vivir en santidad y consagrarnos a Él, familia, porque Él ya viene. Cristo viene muy pronto. Amén. Querido amigo, si has escuchado este mensaje y estoy segura que Dios ha tocado tu corazón, y si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te aconsejamos que también busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querida familia, vamos a orar para cerrar este precioso estudio, pero para todos los hermanos que se encuentran presentes, los invitamos a que se queden un tiempo de preguntas y respuestas con nuestro hermano Estuardo. Así es que, hermanos, le pedimos un minutito que nos esperen que termine la grabación, familia. Amén. Vamos ahora para cerrar el estudio. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te pedimos por nuestro hermano Estuardo Revolorio que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.